Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast laboral. Mi nombre es Gabriel Halpern, soy abogado, actualmente en AMH Legal. Y hoy venimos a conversar de un tema que se ha tomado a la agenda en los últimos meses, que es la mega reforma presentada por el gobierno, pero nos vamos a enfocar en la parte tributaria. Como algunos de ustedes sabrán, luego de meses de tramitación, un proyecto que se ingresó en la Cámara de Diputados, luego pasó al Senado, fue aprobado en el Senado, luego volvió al Senado al tercer trámite constitucional, como se le conoce a ello, y fueron aprobadas un montón de normas de carácter tributario, que es lo que nos importa en este capítulo. Algunos asuntos pasaron a comisión mixta, es decir, que no se aprobaron en la Cámara de Diputados y ahora se va a armar una mesa entre diputados y senadores para ponerse de acuerdo y finalmente poder aprobar. Así se le conoce el trámite. Entonces, hoy quiero conversar con ustedes, con una invitada muy especial que tenemos, sobre esta parte tributaria de la reforma, porque tiene impactos directos en entidades empleadoras, en empresas y en personas naturales también. Si bien aún no es ley, lo cierto es que los temas que vamos a conversar van a ser ley en algún momento y pueden motivar alguna acción o decisión de parte de cada uno de ustedes. Hay un montón de temas tributarios. Voy a mencionarlos. Reducción del impuesto corporativo, reintegración del 100% del impuesto corporativo con los impuestos finales, exención de contribución de adultos mayores, rebaja del 50% al impuesto de las donaciones y su procedimiento, incentivo tributario a la contratación de trabajadores de la economía digital, incentivo tributario para empleadores que financien tratamientos de enfermedades catastróficas, cambios en la franquicia tributaria Sense, repatriación de capitales en el extranjero con impuesto único, facilidades de pago y condonaciones de la Tesorería General de la República, regularización de deudas impagas por patentes comerciales, exención de IVA en la venta de inmuebles, cambios en el beneficio tributario para invertir en viviendas de FL2, ingreso no renta para la ganancia obtenida en la venta de acciones de sociedades anónimas, impuesto único de 10% para saldos acumulados en el Fondo de Utilidades Reinvertidas, el FUR, y en el saldo total de utilidades tributables, el STUT, y finalmente el impuesto único de 10% para saldos de retiros en exceso de FUT. Son un montón de temas. No vamos a hablar de todos ellos hoy, nos vamos a enfocar en los primeros 10. Y para ello, como yo no me manejo con profundidad en materias tributarias, tenemos el privilegio de contar con una invitada de excepción. Y la paso a presentar. Su nombre es Elizabeth Payá Escobar, es abogada de la Universidad de Chile, especialista en Derecho Tributario, es socia de Payá Abogados Tributarios, comenzó su carrera en el área tributaria de PwC Chile, donde nos conocimos, y posteriormente trabajó en el grupo tributario del estudio de abogados Cariola Díaz Pérez Cotapo. Cuenta con el grado de Magíster en Derecho Tributario por la Pontificia Universidad Católica de Chile y un MBA por la Universidad de New South Wales de Australia. Es miembro de la International Fiscal Association Chile y también se desempeña como académica en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, por si fuera poco. Eli, muy bienvenida. Muchas gracias por acompañarme hoy día. Gracias a ti, Gabriel, por la invitación para hablar de este tema que está muy en boga en este tiempo, que ha salido harto en las noticias. Me imagino que hay hartas preguntas, así que encantada de estar conversando aquí contigo. Mucha información, hay mucha desinformación, hay muchas dudas también. Y como esto se acaba de aprobar, por supuesto que lo más importante es empezar a hacerse una idea ahora para dónde va la micro, qué decisiones hay que tomar eventualmente, cuáles son las decisiones disponibles. Así es. ¿Qué temas? Así que partamos con el primero de los temas. Conversemos sobre ¿qué nos trae? ¿Qué nos trae sobre el impuesto corporativo o el impuesto de primera categoría? Yo creo que este es el tema más relevante en términos como de masividad, de que va a afectar a más empresas, de hecho a todas las empresas que realizan actividades de forma regular, porque va a haber una reducción de la tasa del impuesto corporativo. Actualmente está en 27% para los contribuyentes del 14A, que es el régimen general, y con una rebaja transitoria en 12,5% para las pymes. Transitoria que llevamos mucho tiempo transitorio. Llevamos mucho tiempo transitando, por decirlo de una forma. Sí, exactamente. Ahora ese transitorio, de todas formas, desde un comienzo implicaba un aumento progresivo hasta llegar a una tasa del 25%. Entonces ahora lo que va a pasar
es que la tasa va a ser un 23% para todos. Ya. ¿Ya? Entonces esto es un beneficio para los contribuyentes que estaban en la tasa del 27, va a bajar al 23, y para las pymes Esas son las grandes empresas, porque pymes pequeñas y medianas empresas, Claro. las grandes quedan Claro, las grandes son las del 27. son las del 27, sí, y también dependiendo de las actividades de las empresas. Que por ejemplo una sociedad de inversión no califica como una pyme. Ya. ¿Ya? Nunca, dependiente de... Depende de los porcentajes de inversión. Ya. O sea, pero si tú tienes una sociedad que solo se dedica a invertir, por ejemplo, en otras sociedades, ahí tenemos restricciones respecto del régimen preferencial para las pequeñas empresas. Hay como subnormas, pero en lo general... Sí, en lo general, claro. En lo general, uno es la grande empresa y el otro son las pymes. Y las pymes que venían con una tasa del 12,5%, esa tasa, como te decía, siempre estuvo destinada a ir subiendo hasta llegar a 25. Entonces ahora lo que va a pasar es que va a seguir subiendo, va a subir, pero va a llegar hasta 23 en vez de llegar a 25. Claro. Ese es como ahora esto va a ser progresivo, entonces el 23% es una tasa que se va a alcanzar el 2029. Para todos. Para todos. Ya. 2029. Y por ejemplo, el próximo año, partiendo del próximo año, ¿o sería para las rentas de este año? No, partiendo del próximo año, el 2027 van a tener 25,5 las empresas grandes, las pequeñas... Declarando en abril del 28, por lo tanto. Claro, Ya. las empresas pequeñas van a tener 12,5, el 2028 baja a 24 las empresas grandes y las empresas pequeñas suben a 15. En el fondo como que se van convergiendo. Claro. Y el 2029 ya están con 23 las. Ahora es interesante igual revisar qué va a pasar. Para enfatizar, Sí, perdón. el año 2027, la declaración que se hace en abril del 28, pero es por el año calendario 2027, las empresas que están en 27 es 25,5. Así es. Y las pymes siguen 12,5. Así es. Ya. Luego están el año 28, que 28. declara en abril del 29 en el formulario 22. Así es. Ahí sube a 15, ¿era? ¿Las pymes? Las pymes suben a 15 y las grandes empresas suben a Bajan. bajan, perdón, a 24. 24. Sí. Ya. Y el año 29 comercial, que declara el 30, que declara el 30. ahí quedan planos en 23. Quedan planos. Ok. Este es el impuesto de primera categoría, o sea que es fijo para personas jurídicas. Así es. Y personas naturales que declaran, yo sé. Sí, también personas naturales que Sí, tienen actividades ahí. de primera categoría. Cuando hablamos de temas tributarios, siempre hay que tener presente que uno habla en general, pero siempre hay excepciones, contraexcepciones. Sí, hay hartas reglas especiales muchas tributarias. normas dentro de las normas. Dentro de las mismas normas, así es. Perfecto. Sí, por ejemplo, las fundaciones o las corporaciones también tienen su propia regla que ellos aplican directo el puesto de primera categoría. Tiene el sistema de crédito que existe, porque no hay beneficios finales. Ajá. También Interesante. ellos también van a quedar con tasa de 23, pero la progresión es un poco difícil. ¿Ya? Van a ir bajando de 25 van a pasar a 24 el año comercial 2028 y a 23 el 2029. Ya. Y esto, Eli, está aprobado. Esto ya está aprobado por la Cámara de Diputados y de Senadores. Hasta el momento, por lo menos, la oposición no ha hecho ninguna insinuación de que vaya a impugnar esto por Tribunal Constitucional. Claro. De hecho, las impugnaciones al Tribunal Constitucional en materia tributaria están relacionadas con la invariabilidad. Por lo que esto está en calidad de ser promulgado como ley. Claro, y entra en vigencia ya según el calendario que hemos conversado. Exactamente. Entonces, por más que la tramitación del proyecto siga, nadie ha anunciado que lo va a impugnar ante el TCE. Por lo tanto, si no pasa nada distinto de lo que se ha anunciado, se va a convertir en ley. Se va a convertir en estos términos. Así es. Excelente. Perfecto. Y esto, bueno, viene aparejado con la reintegración del sistema. No, ese tema es más complicado. Hablemos del segundo tema. Yo lo anuncié como reintegración del 100% del impuesto corporativo con los impuestos finales. Sí es. ¿De qué se trata? Porque acá hemos transitado de integrado, después decían desintegrado y terminamos en un semi-integrado, y la verdad es que ya nadie está ni integrado ni desintegrado, estamos mentalmente desintegrados porque nadie entiende nada, salvo la gente que trabaja en el servicio y los abogados, los que operan el sistema tributario. Así es.
Sí, bueno, también ha sido un camino bien largo de modificaciones legales. Históricamente, o por lo menos a partir de los 80, el sistema siempre estuvo integrado. Esto significa que todo el impuesto que la empresa paga, el impuesto corporativo, que era el mismo que estábamos hablando recién, es un crédito contra el impuesto que paga el dueño de la empresa cuando retira las utilidades. Ya, eso hay que hacerle un pequeño doble clic. Hay que hacerle un pequeño doble clic. ¿Esto qué significa? Que si, por ejemplo, el propietario tiene que pagar 100 y la sociedad ya pagó 27, estoy inventando los números. Sí, no están muy cerrados los números. No están muy cerrados los números. ¿Facilitan tu matemática? Bueno, pero hagámoslo un poco más fácil. En 100. No, hagámoslo con 35. Ya. Si el socio tiene que pagar 35, la sociedad ya pagó 27. Entonces el socio solo va a pagar por el diferencial. Por 8. Eso, por 8. Eso es integrado. Eso es cuando está completamente integrado. 100% integrado. 100% Entonces, integrado. claro, volviendo a lo anterior, como por ejemplo si uno paga por impuesto de primera categoría, que es el 27% actualmente, 50%, y después el dueño hace un retiro de dinero, entonces tiene que pagar global complementario porque es una renta individual. Si estuviésemos en un régimen integrado, puede descontar de su 100% de impuesto global complementario lo que ya pagó la empresa. Así es. Por esa renta. Entonces se dice que no paga 2 veces, que desintegrado pagaría 2 veces impuestos. Sí, así es. Así se dice. Así se dice. En estricto rigor, lo que tienen muchos países es un sistema completamente desintegrado. Desintegrado. En que el impuesto corporativo no está relacionado. No está relacionado. O sea, paga. Claro, porque dicen que una renta de la empresa, entonces paga su. Así es. Y después, cuando tú retiraste, es otra renta individual y por lo tanto tienes que pagar tú. Así es. Eso sería desintegrado. Eso sería desintegrado. Y entre medio está el régimen semi-integrado, que es lo que tenemos actualmente para las empresas que tributan de acuerdo al 14A, que son las grandes empresas, que en el fondo solo una parte de lo que pagó la empresa puede ser usado como crédito contra el impuesto del propietario, del dueño. No el 100% de lo no que el pagó 100%. No se descuenta de tu impuesto individual global complementario el 100% de lo que pagó la empresa previamente, sino que un porcentaje. Un porcentaje. Y por eso es semi-integrado. Por eso es semi-integrado. Para hacerlo lo más difícil posible, por supuesto. Por supuesto. Nos gusta la complejidad. Ahora, eso es cierto respecto de las empresas grandes, las que tributan en el 14A. Claro. Sin embargo, las empresas, las pequeñas y medianas empresas que tributan en el 14D sí tienen un régimen integrado completamente. Está integrado 100%. 100%. O sea, la pyme que pagó 10 de impuestos, el dueño cuando saca la plata para sí, así es. Sí. paga el delta. Paga el delta. El diferencial de lo que le resultó de impuestos, porque puede usar como crédito, que así se le conoce como descuentas lo que ya pagaste. Exacto. Haz un descuento, que ese sería el crédito. Claro, entonces en ese orden de cosas o de materia, esta es una modificación muy importante para las empresas grandes que están en el régimen de 14A. Y también para las sociedades de inversión o la gente con patrimonios que maneja sociedad de inversión y que de repente o cada cierto tiempo realiza retiros. Esto, por supuesto, no va a ser una implementación de un año para otro. Hay una gradualidad también en esta incorporación para manejar todo lo que es el presupuesto. Es que me quedan muchas dudas, porque sería todo lo que por lo que ya pagó hacia atrás. ¿Cómo funciona el crédito? No, el crédito se va generando en la medida que tú vas pagando impuestos de primera categoría. ¿Ya? Y lo vas acumulando. Pero si pagué el año tributario 25, 24, 23, ¿lo voy a poder usar? Sí, pero con las reglas anteriores. O sea, ya, con el semi-integrado. Con el semi-integrado. Se reintegra en enero del 2027, el 1 de enero. Ok, entonces las rentas que se perciban durante el año 27, el impuesto corporativo que se pague, el beneficiario final lo va a poder descontar como crédito. Así es. Y lo que haya los ingresos previos de este año hacia atrás, semi-integrado como siempre. Claro, pero ahí igual hay un orden de imputación, entonces no necesariamente vas a poder ir directo al 100%. Al 100%, pero sí. Ok. Sí. Perdón, entonces continuemos con la... Claro, pero en términos generales es eso. Este igual es un tema bastante complejo de manejar, porque además entran en juego también lo que son los registros de rentas empresariales y además, bueno, vienen otras normas también que benefician eso en la reforma, pero es un tema un poco más complejo en cuanto a la regulación de los registros. Pero en términos generales tenemos que pensar que el sistema se va a reintegrar el 1 de enero del 2027, 100%. pero no.
Ah. No. Progresivo. Diantres. Diantres, sí. El 2027 partimos con una restitución del... Perdón. Reintegración. Con una reintegración, por decirlo, del 70%. Porque creo que no lo hemos dicho. El semi-integrado que tenemos, ¿cuánto es? En el semi-integrado que tenemos es un 65% de Ya. lo que pagó la empresa, funciona como crédito contra el impuesto final. Claro, o sea, si yo pagué 100 como empresa, Claro. y después el beneficiario final tiene que pagar 100 Ujú. Ay, con el retiro, claro, solamente puede descontar 65 exacto. de los 100 que pagó la empresa. Ese es el semi-integrado. Ahí hay que hacer unos ajustes un poquito al cálculo, pero en términos bien Ya, grosso pero modo para es entender, así. gente... Para entender el... Sí, sí. Está bien, acá disclaimer Sí. aprox. Aprox. Ya. Entonces el año 2027, el año comercial 2027, Sí. Ujú. 70 me dije. 70. O sea, si pagó 100 la empresa y después de retiro el beneficiario final tiene que pagar 100, Ujú. descuenta 70 de lo que ya pagó la empresa. Así es. Ya, Y el perfecto. 2028 va a ser 80. 80, ok. Ahora yo te lo estoy diciendo en caso que lo vean de otra forma en la prensa. Mm, Cómo funciona, y esto es un paréntesis un poquito más técnico, pero cómo funciona esto es que en el fondo se da el crédito del 100 y se tiene que devolver una parte en el fondo, y eso se llama la restitución. Entonces cuando hablan de la reintegración, lo que están haciendo es bajando esa obligación de restitución. ¿Pero quién restituye? Se restituye, en los cálculos se restituye. Ok, Es una mecánica un poco compleja, ya, ok. ¿ya? Pero si lo ven en la prensa, cuando les dicen que la restitución va a bajar del 35% al 30%, es lo mismo que estamos diciendo, pero tomando el otro lado, que es en el Ok. fondo cuánto voy a tener de crédito. Qué loco. Sí, quédate loco, sí. No, pero es por si lo ven en la prensa, restitución de 30 o de Sí. 20, se refiere como al otro lado de la ecuación. Pero cosas interesantes que uno puede ir concluyendo con los dos temas que ya hemos conversado hasta ahora es que, claro, si usted es pyme, con Sí. excepciones, yo Claro. sé, sociedad de O inversiones, sea, si calificas como pyme, vas a seguir con integración total. con integración total, pero tu impuesto corporativo, retomando un poco el anterior, va a ir subiendo va a ir subiendo hasta hasta 23. que sea 23% anual. Así es, del 2029. Y si es grande empresa, el impuesto corporativo va a ir bajando hasta 23 Así es. y vas a poder ir reintegrando, Progresivamente el impuesto. claro, y ahí el crédito que Corporativo. tú ocupes depende del año en que se generó la renta. Sí. Porque yo podría decir, entonces, usted es dueño, espere al 2029 y ahí haga todo el retiro. No. Ah, ok, te van a calcular Sí, que el 27 fue ese sí. ingreso, ya. Ok, entonces ahí no hay mucho De truco. hecho, que hacer. claro, y de hecho la asignación del crédito parte así, o sea, todos los créditos acumulados hasta el 31 de diciembre del 2026. O sea, si tú te paras el 2029 y quieres sacar utilidades, tienes que sacar primero las de antes del 2020. Semi-integrado. Del semi-integrado, después tienes que la pasar van a a los cobrar. del 2027 y después a los del Claro, 2028. 27 con 70%, 80%. Exactamente. Ok. Contablemente es desafiante, ¿no? Eh, Como uno dice, sí. esto fue el 26, que no se mezclen. Bueno, fin. Bueno, ahí- todo esto va a ser regulado por el servicio de instrucciones, Ah, ya. porque siempre es complejo el seguimiento de los créditos. Esto ha pasado antes, por ejemplo, cuando pasamos del FUT a este sistema de SAC. Cuando nos desintegramos hasta el semi. Claro, Perdón, lo dije muy mal, pero cuando pasamos de totalmente integrado a semi-integrado. sí, ese sí, momento. ese fue un momento, y también fue el momento cuando empezaron a subir las tasas de... ¿Cuándo fue eso? ¿2017? Las tasas O empezaron sea, a... ¿cuándo nos desintegramos? 2017. 2017. Sí. Y desde ahí hasta entonces, hasta este momento, el tema de la reintegración no se había tocado. No había sufrido modificaciones. No había sufrido modificaciones. Lo que pasa es que sí y no. Ya, ok. Ha sido una historia larga. Tributario siempre cambia. A veces como entiendo que haya confusión al respecto, pero Claro. el 2017 se integraron dos regímenes. Y esto es un poco de historia. Ah, Entonces estaba el régimen que de la renta premisa es no hacerlo atribuida. simple nomás. Claro, exactamente. Estaba el régimen de renta atribuida y el régimen de imputación Renta parcial atribuida. de crédito. Que aún existe ahí en transporte, agricultura, Esos son presunta. regímenes presuntos. presunto.
cuentas presuntas. Ya, ok. Sí, Mi no, clase de esto tributario. era otro régimen que no duró tanto porque con la modernización, bueno, era muy complejo. Entonces con Mm. la modernización del 2020 ya quedó el régimen semi-integrado. Definitivo, ya. 2000, Por lo menos sí. lo hicieron un poco más Lo simple. hicieron un poco más sencillo, claro. Perfecto. Y se eliminó el Y tú régimen de antes renta mencionaste atribuida. que los países con los que nos gusta compararnos eran totalmente desintegrados. La gran mayoría de los países afuera, por lo menos la última vez que revisé, Sí. no tienen este sistema de integración. Ya. ¿Ya? Interesante. Interesante, sí. Oye, pasemos al siguiente tema, que es la exención de contribuciones en adultos mayores. Tema 3. Tema 3, un tema muy esperado por Ha la estado en la gente agenda política mucho tiempo. varias campañas, digamos. Sí, ha estado en la prensa harto tiempo. Siempre hubo una discusión ahí de si debía tener limitaciones o no. Sí, muy filosófica de fondo, ¿no? Así es, así es. Pero finalmente lo que está en el proyecto que se aprobó es una norma que permite a los mayores de 65 años no pagar contribuciones, una exención del impuesto territorial, sin restricción de valorización del inmueble, sin restricción de ingreso. Es una regla que abarca todo, básicamente. Pero, ¿primera vivienda? Primera vivienda. Ya. Y la vivienda habitacional. En realidad no es la primera, es la vivienda habitacional. Que uno declare que uno vive ahí. Uno tiene que declarar. Exactamente. Ya, en el servicio ya está eso, que uno declara las propiedades y qué destino tienen, si están Claro. arrendadas o no. Exactamente, sí, eso se incorporó hace un par de años Sí. en que el servicio dentro de la operación renta sugiere, te invita a declarar Exacto. cuáles son Dígame la verdad. cuáles son los inmuebles que estás explotando y en cuál es el que vives realmente. En otras palabras, que no di la verdad, Rosa. Exactamente, sí. Así es, así es. Ya ahí van a crear una pestaña que diga cuál es su primera vivienda. Para los adultos mayores, por supuesto. Hay que esperar un poco a ver cómo se va a implementar, porque esto Mm. funciona a través de una declaración jurada anual ante el servicio. Entonces, Ya. hay que ver si el servicio esto lo va a implementar dentro del procedimiento de renta o si va a haber que hacer una presentación a través del portal del servicio, pero una presentación independiente. Claro. Y ahí, bueno, por supuesto hay que tener cautela porque es una declaración jurada, por lo tanto, dar información Sí, no veraz así es. podría ser constitutivo de otro código. Otro código, exactamente. Hay sanciones para... Sí, te pueden perseguir Vale. penalmente incluso. Sí. Por, Así que ahora lo interesante es que esta exención... aparte de la evasión, es por mentir una declaración jurada. Serían por lo menos dos imputaciones. Así es, así es. No, sí, la idea o la recomendación siempre es que aprovechen de buena forma este beneficio O sea, ya nos están para dando que no se beneficio. expongan a riesgo. Ya nos están dando un beneficio. Así es. No hay que tomar el codo. Claro, claro. Está bueno. Ahora lo interesante de esto es que, por ejemplo, si fallece la persona, Claro, el contribuyente. mayor de 65 años, el cónyuge igual puede mantener, o el conviviente civil puede mantener esta Mira, exención, qué interesante. pero en la medida que tenga al menos el 25% de los derechos. Ya. Porque en el fondo haya operado Después de la posesión efectiva. la posesión efectiva. ¿Y ¿Ya? usufructo? Ese tipo. Ese tema todavía no está tan resuelto, pero eso en términos generales. Ya, perfecto. Y. Sí. Ok. Bueno, y si por ejemplo, pasa mucho que una pareja o un matrimonio pone 50-50 el inmueble a nombre de los dos, lo que te exige la norma es que al menos tú tengas el 50% de los derechos para aplicar esta exención. Claro. Y si es que esto puede ser divertido porque pueden estar separados de hecho y cada uno vive en inmuebles distintos. Podría darse que cada uno declare una primera vivienda. Habría que ver los controles que va a establecer el servicio. Yo Yo creo que no es el... Me suena que debería haber problemas para hacer algo así. Por más que en los hechos pueda ocurrir que efectivamente haya una separación de hechos, más no divorcio, por lo tanto estén casados o convivientes, y cada uno intente declarar. Y ahí quien va a dar la prelación también lo tiene que resolver, por supuesto. Exactamente, claro. O sea, si lo van a permitir. Primero si lo van a permitir, lo que... Porque es difícil, porque va un poco... Difícil. Sí. Todas las excepciones abren la caja de Pandora. Sí, y todas son de interpretación muy estricta. Pero sí, no, hay que ver ahí cómo va a regular eso el Servicio de Impuesto Interno, porque hasta ahora lo que dice la norma es que al menos uno de los comuneros tiene que residir en el inmueble. Al menos uno de los comuneros tiene que residir en el inmueble.
Es que estoy pensando, claro, porque si uno se pone en los zapatos del servicio y dice, ok, quienes están separados de hecho pueden declarar 2 viviendas, adivina cuánta gente se va a separar, entre Por comillas. supuesto. Por supuesto. Claro, claro. Ya, ok. Entonces, si lo Sí. excluyen como una posibilidad, que yo creo que es previsible Ujú. que va a ocurrir, no estoy diciendo que lo hagan, pero creo que me hace sentido, Sí. tienen que establecer quién declara primero o quién gana, porque, Claro, ¿quién gana? Sí. porque los dos dicen, no, yo declaro uno, y el servicio va a decir, sociedad conyugal, el hombre. Bueno, ahí esa es otra Funadísimo. discusión No, sí, respecto por ahí. de los regímenes patrimoniales. Quizás hagan una fiscalización para mirar. Ah, O sea, sí, van a haber fiscalizaciones de esto, probablemente. bueno, probablemente. Sí. Oye, pasemos lo- al siguiente Pero tema. un último detalle ahí, porque no todos tienen casa, mucha gente tiene departamento Ajá. y los departamentos vienen con bodegas o estacionamiento. Entonces, mientras sean parte del destino habitacional de la vivienda, Ya. también están exentos, aunque tengan un rol diferente. Buen punto, porque efectivamente tienen roles distintos. Muchas veces sí tienen roles distintos. No Sí, sí, siempre, sí. pero muchas ¿No veces. siempre? Ya. O sea, yo he visto de los dos, con roles diferentes y no. Ya. Y Y eso hará que una declaración jurada diciendo que es el mismo edificio y... claro, que en el fondo el estacionamiento es parte, Claro. o sea, se utiliza en favor del bien Ahora, habitacional. si te compraste el del edificio al frente, Va a te ser metiste más, más sí, va a complicado. ser más complicado. Eh. Y lo así otro que, es que, no se compren el del frente, usen el del mismo edificio porque claro, te para aprovechar lo el pueden beneficio. objetar. Sí, sí. lo pueden objetar. Y para las personas que tienen locales comerciales, por ejemplo, en el frente y atrás tienen la vivienda, también hay una norma especial que permite esta exención, pero en la medida que por lo menos el 50% del inmueble tenga destino a habitación. Perfecto. Perfecto. Oye, muy interesante todos los temas que hemos visto hasta ahora y llevamos 3 nomás. 3. Vamos al cuarto. Rebaja de 50% el impuesto a las donaciones y su procedimiento. Esto es muy interesante, sobre todo para la gente que está pensando en qué va a pasar cuando muera. Muy bien. En planificar su sucesión, en pensar en sus hijos, todas las personas que están pensando, bueno, ¿cómo puedo arreglar todo antes de...? Y no de un punto de vista religioso, por supuesto. No, por supuesto que no. Porque lo que la gente usualmente no tiene tan mapeado es que los hijos cuando reciben herencia tienen que pagar impuestos. Y ese impuesto puede ser bastante complejo de pagar, sobre todo si no se tenía antes visualizado o si no se planificó. ¿Hasta cuánto puede llegar ese impuesto? Hasta 25%. 25% y con inmuebles también, digamos. Claro. Entonces, por ejemplo, pasa muchas veces en algunas sucesiones que tienen que empezar a vender inmuebles para poder pagar el impuesto. Claro, por Porque más que tú no vas a recibir ni un peso, tienes que pagar el 25% o Así lo es. que corresponda. Entonces, lo que trae la reforma es una ventana de 1 año Ya. donde se va a rebajar el impuesto a las donaciones en un 50%. Chuta. Es un buen incentivo. Fuerte. Es un buen De incentivo. 25 a 12,5. Tope. El tope, claro. Claro. Ahora igual tiene bastantes limitaciones. O sea, esto es Seguro. solo para los legitimarios. O sea, tienes que pensar que vas a poder donar a hijos, ascendientes, cónyuges o convivientes civiles. Claro, legitimarios son los herederos establecidos por ley. Exactamente, claro. Y solo vas a poder, por ejemplo, donar a alguien, pensando como en la cuarta mejora, en caso que no haya legítimo. Tienes que hacer una declaración jurada diciéndolo. O sea, en el fondo no es cualquier donación, son donaciones principalmente a la familia cercana. Ya, pero es súper atractivo porque cuando uno pone el titular que es una rebaja del impuesto a las donaciones, como que uno dice, bueno, yo no le dono a nadie. Pero en verdad, esto puede ser una oportunidad para hacer planificaciones patrimoniales, como cómo voy a heredar yo. ¿Cómo voy a heredar? Exactamente. Esta es una opción de cómo voy a heredar, que en verdad está bastante focalizado porque es para el legitimario, ¿no? Entonces, la verdad es anticipar la herencia. Es eso. Con una tasa de impuesto más baja. Exactamente. Okay. Es una ventana de 1 año para poder anticipar la herencia. ¿Año comercial 27? Esta norma empieza a regir, déjame darte a partir de... Es 1 año a contar del primer día del mes subsiguiente a la publicación de la ley. Entonces, si suponemos que la ley se publica en agosto, ya. sería 1 año a partir de septiembre.
¿Octubre? Octubre. Octubre. De octubre a octubre. O sea, ahí básicamente hay que estar atento a que se publique y correr. Exactamente. O sea, la gente que tiene estas inquietudes, es importante que tenga muy presente esta oportunidad, porque es un buen incentivo, es una buena rebaja. Claro. ¿Y hay un tope del monto que uno puede donar? Sí. Ya. Porque cuando uno hace una donación, como fuera de este régimen especial, siempre hay que acreditar, bueno, si la persona que está donando tiene suficientes bienes para donar y no quedar en el desamparo. Ajá. En este caso, la restricción es que la persona que va a donar no puede donar más del 50% de su patrimonio. Ya. ¿Ya? Ok. Ahora, el proceso de donación, de nuevo, comparándolo con un proceso de donación normal, usualmente igual toma tiempo, porque requiere un proceso de insinuación judicial, un trámite judicial. ¿Qué es eso? Uno va a un tribunal y le pide autorización para hacer una donación. Exactamente. Ya. Tiene que llevar testigos, para cumplir con estos requisitos de no quedar en el desamparo, de que no te estáis fregando un heredero. Todos esos requisitos para eso es el trámite. Para eso es el trámite. Y ese trámite se hace ante un juez. Entonces requiere un abogado, hay que hacer una presentación. Abogado. Y es abogado, claro. Y la ventaja que trae esta ventana es que la donación se va a poder hacer sin ese trámite. Ya. Pero con un trámite especial ante el Servicio de Impuesto Interno. ¿Ya? Ok. Entonces tú puedes... porque el trámite judicial va a durar más de un año. Podría durar más de un año. Podría. No son tan largos usualmente, pero depende de la complejidad de la donación. ¿Y puede ser más de una? ¿En la medida que no supere el 50%? La rebaja, como está planteada, dice que la rebaja aplica solo una vez. Una vez. Pero entendiendo que puede ser a todos los hijos una vez. Ah. O sea, por lo menos así lo interpreto yo. Bueno, vamos a ver qué dice el servicio. Cuando me lo dijiste, me imaginé un acto de donación. Sí, pero... Lo que tú me dijiste ahora, que calza con la expresión, era una donación a cada legitimario. Claro, o hacer un acto de escritura pública donde haces todas las donaciones. Bueno, hay que ver bien cómo se va a hacer ese límite, pero no hay que pensar en que a una persona le puedes donar 3 veces. Claro, es una bala de plata que se usa una vez. Es una planificación. Sí. O sea, no done así nomás, sino que consulte y diga cómo yo lo hago de la manera más eficiente. Exactamente. Sí. Ya, y de esa insinuación simplificada ante el servicio, ¿podemos decir algo con lo que sabemos o va a tener que...? En términos generales, en lo que está en el proyecto de ley, por supuesto todo después siempre tiene una bajada administrativa. Claro. La donación hay que hacerla por escritura pública, y lo que va a pasar es que el notario te va a pasar el borrador de la escritura pública y tú con eso vas a tener que ir a pagar el impuesto al Servicio de Impuesto Interno y hacer la declaración de que estos son los legitimarios que tienes, que no tienen más legitimario, la acreditación del patrimonio. Y una vez que esté autorizada la donación por el servicio y pagado el impuesto a las donaciones, vuelves donde el notario y ahí se cierra la escritura. Es un proceso mucho más rápido que una insinuación. Que al final es ante notario y ante el servicio. Ante notario y ante el servicio. Sí. Claro. O sea, primero ante el abogado. Primero ante el abogado. Sí, así es. Que te haga la planificación, porque al final hay varias decisiones que tomar. Pero a mí me parece que no hay doble lectura. O sea, es una oportunidad que todos deberían evaluar, por lo menos. Los que tengan activos. Todos los que tengan activos deberían evaluar. Y que digan, chuta, si dejo esto va a ser muy caro. Todos ellos lo tienen que evaluar. Todos lo tienen que evaluar. Y además hay otra norma que incluye otro, entre comillas, beneficio que incluye la ley, que es que como el donatario es el que tiene que pagar el impuesto, o sea, el que recibe, no siempre la gente tiene el dinero para pagar ese impuesto. Efectivamente, claro. Entonces, lo que incluye la norma es que, por ejemplo, si lo que tú estás recibiendo son sociedades, la sociedad te puede prestar plata para que tú pagues ese impuesto, con ciertas restricciones, por supuesto, del monto del plazo, de las condiciones de intereses, pero permite ese financiamiento del impuesto con la misma sociedad que tú estás porque el objetivo estatal es recaudar. Exactamente, pague. El objetivo es págueme ahora y no me pague en... Pague ahora todo lo que pueda. Sí. Esa es como la lógica. Finalmente,
renuncian un poco por tener caja ahora. ¿Quién no ha hecho eso? Eso es adelantar la caja, adelantar el ¿Quién no ha financiamiento. hecho eso? Perfecto. Muy interesante, muy interesante. Nos quedan un par de temas. 11. No, pero No, sigamos al quinto. Sigamos al quinto. Les quiero comentar que el que tenga dudas sobre lo que estamos conversando, porque van a tener dudas, porque es mucho más complejo lo que estamos haciendo. La Eli está haciendo un esfuerzo de traducir esto para que sea fácilmente entendible. Por supuesto, no es toda la información. Y por supuesto que pueden haber ligeras modificaciones por medio de oficios del Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, el mensaje, el propósito de esta información es que estén enterados de cuáles son los temas para que puedan hacerse una idea y consultar. Y no desaprovechar, porque sobre todo este tema de las donaciones es un año. Que uno dice, un montón de tiempo. no, mira, entre que la gente se ponga de acuerdo, decida tomar la Claro. alternativa, te pasa muy rápido un año, muy rápido. Porque, por ejemplo, una familia común y corriente que se adjudicó un terreno por una licitación pública o una vivienda social que probablemente no pagaron mucho y lo quieren heredar y tienen dos, porque son, no sé, pensemos hipótesis, hay las que queramos, ¿no? Claro. Pero para heredar esa propiedad van a tener que pagar impuestos los herederos, por más de que el que lo adquirió Sí, no pagó nada o muy poco. El heredero, la heredera, los herederos van a tener que pagar porque si está evaluado en 100 millones de pesos. exactamente. O sea, siempre iba a depender un poco de los montos, en el sentido de que el impuesto a la herencia, que sigue en la misma escala que el impuesto a las donaciones, es un impuesto progresivo. Entonces, Claro. hay un punto bajo en que está exento, Está efectivamente. exento. Entonces, la mitad de 0 es 0. ¿Pero cuánto es más o menos el exento? Eso tendría que... Hay que revisarlo. Hay que revisar Ya. bien, sí. Pero si hablamos de 100 millones no está exento. Es que lo que pasa es que si son 100 millones y son 3 hijos, Ah. o son 4 hijos, Depende de los herederos. ¿De depende cuánto de hereda cuántos cada uno? herederos. Ah, porque es el impuesto del heredero. Es el Entonces, impuesto ¿cuánto del recibo heredero. yo? Exactamente, Ah, ok. claro. Ya, pero si Entonces, tienes dos hijos reciben 50 millones cada uno, probablemente no probablemente puede estar grabado, está en el primer tramo, está. Ya, ok. pero poquito. Mm. Entonces es un análisis bien casuístico de hay que ver, bueno, cuánto va a recibir cada uno. Claro, y ahí se calcula. Y ahí se calcula. Ok. Interesante. Sí. Y y la otra ventaja que tiene esto es que el impuesto, por ejemplo, en los bienes inmuebles siempre se calcula basado en el avalúo fiscal. Ya. O comercial. Fiscal. O sea, comercial si es que lo adquirió dentro de lo último, o sea, reciente antes de la muerte, pero los avalúos van subiendo. Entonces esto Sí. es una forma de no gravar con impuesto también el mayor valor o la apreciación del bien en el tiempo. Claro, porque si lo difieres, porque no lo vas a hacer ahora, se va a valorizar. Se va a valorizar. Más impuestos. Claro, es lo mismo con las sociedades. O sea, si quieren heredar O sea, si yo, por ejemplo, tengo un terreno acciones, y voy a empresas. construir un edificio gigante, pero lo dono ahora, está bueno. Hay hartas cosas que Claro, se porque si pueden... hago un mall, el valor va a ser gigantesco, po. Claro. Si lo dono antes, a ver qué heredan eventualmente para que tenga Claro, pero ahí estaría el terreno. el terreno, sí, po. No, Pero no ya el mall, está. claro. No, pero el mall quizás lo hacemos con una sociedad. Bueno, eso tendríamos que conversarlo ahí Ya. en una reunión. Planificar. Es una reunión Breve pero aparte, importante. breve pero importante. Pero Sí. sí, es un buen incentivo que yo creo que todas las personas que tienen patrimonio y están pensando, bueno, ¿qué va a pasar? O cómo puedo ordenar esto, es una muy buena oportunidad que es bueno evaluar ahora. Considerarla de todas maneras. Así. Oye, pasemos al quinto tema. Ahora nos metemos a los temas, comillas, laborales. Sí. Incentivo tributario a la contratación de trabajadores de la economía digital. Acá, ¿cómo han ido angostando el beneficio? Ha sido Sí.
fuerte. Ha sido fuerte. Partió con un incentivo a la contratación de general y de trabajadores también después con ingresos más bajos. La idea original del proyecto era poder combatir un poco la informalidad y incentivar que las empresas contrataran. Claro. Pero esto se fue... Pero sin focalización era el principio. Sin focalización. Y por eso hablaban de que el presupuesto era $1.500 millones y que era mucho. Era... Claro. Ya. Y esto se fue acotando y lo que finalmente quedó en el proyecto es un crédito contra el impuesto de primera categoría. Claro. Por las remuneraciones que se paguen a ciertos trabajadores. Claro. Y respecto de ciertos servicios prestados. Y esto, perdón, para tomar la parte del crédito. Esto es una declaración jurada en la operación renta. Probablemente, o sea, en el formulario 22. Esto probablemente se va a tener que informar en el formulario 22. Ya. Va a ser parte de la declaración de la RLI. Todavía hay que ver si va a haber que hacer además otra declaración jurada adicional. Probablemente también va a traer aparejada una obligación de informar, pero eso nuevamente ya recae en la regulación del servicio. Es interesante porque hemos tenido incentivos al empleo en el pasado que han sido transferencias directas. El subsidio contrata o regresa de la pandemia eran transferencias a las empresas. Plata. Esto no es plata. Esto es un descuento. Es un descuento. Y eso es interesante porque cuando eran transferencias directas, o sea, plata, habían personas, no todas, que hacían maniobras para recibir plata. Claro. Esto lo impide porque primero tiene que haber un ingreso que va a pagar impuestos. Entonces el truco es más complicado, por lo menos. Sí. Porque tienes que pagar impuestos. Entonces, ¿por qué vas a hacer un truco si vas a pagar impuestos? Como que se te acota las posibilidades. Claro, beneficio pague menos impuestos. Exacto, pero tiene que haber ingreso declarado, pagando impuestos, y ahí te hacemos un descuento, no que te paso plata nomás. Claro, ahora igual, por ejemplo, en el caso que no hayan ingresos, se puede arrastrar a ejercicio siguiente. Ya, pero nunca te lo van a devolver, nunca te van a pasar. Claro, no es... Sí. Ok. Siempre tiene que haber un ingreso para poder descontarlo. Hacerlo efectivo. Exactamente. Entonces, claro, cuando uno tiene ingresos durante el año, a ciertos empleados, tomamos un porcentaje de lo que ganan. Sí. Y cuando declare mi impuesto, que es en abril del año siguiente, en el formulario 22, por los instrumentos que sean, yo descuento ese monto. Y a eso se le llama un crédito. Así es. Un descuento tributario. Muy clara tu explicación. Gracias. Sí. Podríamos hacer un podcast. Podríamos hacer un podcast juntos, sí, analizamos actualidad. Perfecto. Actualidad legal. Bueno, este crédito es de 15%, pero está bastante acotado. De la remuneración. De las remuneraciones, con un tope igual de 75 UTM por ejercicio, por trabajador. ¿Por ejercicio mensual? Yo creo que es mensual, pero es harto. Yo pensaría que es anual. Sí, porque es harto. Los temas está como 70.000, 80.000. Así que 7 por 8 son como 5 o 6 millones. Sí, yo pensaría que es anual. ¿Ese es el tope de la renta o del crédito? Es el tope del crédito. El crédito tiene un tope de 75 UTM por trabajador. Perfecto. ¿Ya? No es para nada poco. No, y es incompatible con otras franquicias o bonificaciones. La única que se puede aplicar, y aquí quizás tú nos puedes ilustrar un poco más, o si no lo dejamos para otro capítulo, es la ley 19.853. No, eso es para otro capítulo. Es para otro capítulo, claro, eso es largo. Pero en general no es compatible con los otros incentivos. Claro. Lo que sí, de nuevo, esto está bastante acotado, entonces son trabajadores. Todo esto está pensado en la economía digital. Ya. Primero. Trabajadores de la economía digital. Entonces, tienen que ser servicios, o sea, tienen que estar vinculados a la prestación de servicios basados en el uso intensivo de tecnología. ¿Ya? Y desarrollo tecnológico, y tienen que ser susceptibles de prestarse a distancia. Exactamente. Antiguamente eran todos los trabajadores. Antiguamente eran todos los trabajadores. Antiguamente estamos hablando del proyecto original, ¿ah? No piensen sí, no estamos hablando de que antes existía esta medida y se modificó. El proyecto de la Cámara de Diputados original tenía este crédito a las remuneraciones para todo tipo de trabajadores, y ahora lo focalizaron. Lo focalizaron en economía digital y en exportación. O sea, también el beneficio te pide que el servicio sea calificado como exportación por el Servicio Nacional de Aduanas. Y que sea al menos
prestado total o parcialmente en Chile para ser utilizado en el extranjero, que es como un poco O sea, son el trabajadores sentido digitales, de exportación. trabajadores de la economía digital que presten servicios en Chile para una entidad domiciliada en el extranjero, que califica como una exportación. No, sí, no. Es pensado, por ejemplo, en una sociedad que tiene una sociedad establecida en Chile, está desarrollando tecnología Mm, y va a contratar gente para el desarrollo de esa tecnología, pero que sus clientes pueden estar en el extranjero ya. para esa exportación. O sea, En el fondo es venga y instale su desarrollo tecnológico en Chile y exporte desde Chile, claro, porque le damos un incentivo para que... preste su servicio, o sea, sus trabajadores de su plataforma digital que estén en Chile y le damos un beneficio, un descuento tributario. Así es, Para incentivar que usted que está afuera, en vez de contratarlos en otro país, los contrate en Chile. exactamente, eso. Ya. O sea, básicamente que llegue un Facebook y diga, bueno, tus ingenieros de Data Science. O sea, yo creo que ese es el sueño, no sé si va a pasar, pero Estoy pensando en lo que están pensando, ¿no? en eso están pensando, sí. En eso están pensando, para incentivar, porque como va a ser más barato, quizás van a formar gente acá. Claro. Y en el fondo es también hacer un poco más competitivo el trabajo local altamente calificado. Es Porque, que quizás están viendo que hay mucha oferta de empleo global en estas cosas y Sí. cómo la traemos a Chile. exacto. Claro. Y aparte que esta capacidad de trabajo es bien susceptible a ser desarrollada de forma remota. Sí. Entonces Sí. es muy fácil para una empresa chilena Es que- decidir contratar No, es que remotamente de otros países. hemos visto, claro, porque es que tiene mucho efecto porque hay varias empresas que tienen estos prestadores de servicios digitales en India. Bueno, queremos que estén en Chile. Entonces eso te implica que quizás estas empresas extranjeras formen personas en Chile, pero además esas personas pues siguen en el ecosistema chileno. Entonces Exactamente. pueden trabajar para otras empresas, pueden hacer emprendimientos digitales. Entonces lo que asumo están viendo es un impulso importante. Sí, sí. Y por eso el crédito es tan fuerte. Claro, y por eso también lo han denominado servicios del conocimiento en economía digital. En el fondo Claro, está potenciando súper eso. específico. Sí. Al final yo pareciera que ese crédito a las remuneraciones como quedó en el pasado, dijeron, yo sé que es lo mismo, Ujú. pero esa idea afuera, vamos a mantener esto que nos va a traer empleo de un mercado global que no estamos captando para formar capital humano local, que además va a incentivar la economía, Digital o sea, en Chile, el desarrollo de la economía además digital de en más Chile, claro. empleo, Sí, más emprendimientos y más otros empleos. así es. Está bueno, entonces sí. Ahora, el mensaje es especial porque nadie nos va a ver de Amazon para decirle, oye, esto va a pasar en Chile, venga a emplear gente, pero quizás si alguien se está formando, alguien que está buscando una carrera, Claro, yo creo que va a haber más empleo en estas áreas. podría, sí, o sea, uno de los efectos esperados, me imagino, Sí, sí, es sí. que haya más empleo en estas áreas, pero también, por ejemplo, los emprendimientos Ujú. tecnológicos van a tener un incentivo con esto. Porque no solamente para afuera, también es... No, por ejemplo, lo que pasa es que hay que pensar esto, la economía digital, un emprendimiento digital en Chile, Ujú. no va a pensar en prestar solo servicios en Chile, probablemente va a pensar su modelo de escalar va a ser Latinoamérica, Claro, después global. Entonces es un incentivo que en el fondo disminuye el costo de trabajo para un emprendimiento o una empresa de tecnología que está Te entiendo. desarrollando productos tecnológicos desde Chile. O sea, ese emprendimiento, esa startup, Claro, es startup. O quizás más consolidadas también, si también hay otras empresas chilenas más consolidadas que prestan servicios. presta afuera. servicios hacia el extranjero, pero también hacia la interna, Claro. también se pueden beneficiar del crédito. Sí, pero ahí probablemente va a haber que hay que calcular una ratio, hay que ver cómo funciona. Porque Interesante, ¿eh? interesante, claro, porque hasta ahora está planteado para exportación. Ahora, lo más interesante que viene, bueno, para las regiones es que si tú te estableces en una región fuera de Santiago, Ya. tienes además un 5% adicional de crédito. Un montón. Y esto aplica para regiones, o sea, fuera distinta a la región metropolitana o para comunas rurales de la región metropolitana. Ok. Entonces ahí ya el crédito sube de un 15 a un 20%. Claro, porque está presentado como un 15. Sí. Y va a ser un 20. Entonces, acá especulemos, pues si usted constituye su empresa en una municipalidad que no es Santiago, la RM,
porque el pago de patente es el mínimo, Claro. 2,5, no 5. Mm. Y además está fuera de la RM, entonces va a poder optar a un crédito tributario de 20%, no 15%. Es una muy buena idea. Claro, claro. Pero para eso tiene que consultar con Elizabeth primero. Así es. Bueno, Oye, y esta norma entraría en vigencia bueno, al mes buen punto. siguiente de la El mes siguiente. publicación en el O sea, diario oficial. O sea, nuestra se publica en agosto, sería en septiembre. septiembre. Oh. Por lo tanto, las remuneraciones que pagues a contar de septiembre, vas a contar el crédito Podrían para empezar a el acumular formulario crédito, 22 claro. de abril del 2027. Perfecto. Perfecto. Oye, hay otro incentivo tributario laboral más, que es para empleadores que financien tratamientos de enfermedades catastróficas. Así es. Eso también es nuevo, porque cuando yo revisé la mega reforma en su origen, no estaba esto. No, esto es algo nuevo que se incorporó durante la tramitación y consiste en un crédito que está pensado para cuando un trabajador tiene un problema de salud grave. Catastrófico, 5.000 Catastrófico, UF, claro. 10.000. Y el empleador quiere contribuir a los gastos de ese trabajador. Entonces lo que hicieron fue otorgar un crédito contra el impuesto de primera categoría con un tope de hasta 150 UTM por trabajador. Ahora esos 150 UTM son por toda la vida laboral de ese trabajador con ese empleador, ¿ya? Y lo interesante es que no solo para los gastos de, por ejemplo, no solo si el trabajador tiene una enfermedad catastrófica, también los hijos hasta 25 años y el cónyuge o el conviviente civil. Ahí me llama la atención algo que no sé si está en el proyecto, no sé si, pero es algo que... Porque si el empleador reembolsara esos gastos y no tiene ningún vínculo con el trabajo que desempeña el trabajador, tendría que pagar impuestos. Así es, sería gasto rechazado. Y si no lo paga, es gasto rechazado. O no eso. aceptado, digamos. O sea, en el fondo lo puede pagar, pero el trabajador tiene que pagar impuestos por eso y bueno, cotizaciones. Cotizaciones. ¿Y hay algún cambio en ese sentido como...? Sí, no, va a ser ingreso no renta para el trabajador. Ah, mira qué buena. ¿Y una modificación a la ley de impuesto a la renta? ¿O es como súper autónomo para el proyecto? No, está dentro de la ley de la renta. Ya, o sea, a los ingresos no renta, de indemnizaciones, de reembolsos del trabajo, los típicos, ¿no? De becas escolares, le agregan Exactamente. Ayudas financieras del empleador ante enfermedades catastróficas, que es probablemente el servicio va a definir lo que va a entender como una enfermedad catastrófica. Sí, se va a emitir una lista y bueno, también esto no es... A ver, esto cubre el remanente que no cubre la FONASA y SAP, o sea, no es todo. Hay que ir típico viendo. Seguro que te piden que haya un anterior. Exactamente. Sí. Y no aplica, por ejemplo, a los al dueño de la empresa que está contratado por la empresa. A él no, obviamente a él no se le puede aplicar. ¿Y no dice nada de los complementarios? Que hay un tema previsional tributario heavy con los seguros complementarios. No. No, solo catastrófico. No Esto entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2027. Ya, o sea, no contraten seguros todavía. O no reembolsen todavía. Bueno, sí, igual depende de la voluntad del empleador. Por supuesto. Es que, bueno, hay de todo. Pero no es poco habitual que cuando ocurra algo de esta naturaleza, todos quieran ayudar. Claro. Y si el empleador le deposita lo que era la operación y no lo declara como renta, es un problema. Es un problema. Es una contingencia legal. Es una contingencia, sí es. Sí. Y eso va a cambiar con esto. Excelente. Sí, buena noticia. Muy buena noticia. Sí. Creo que lo podrían haber ampliado a los seguros complementarios también. Ponle complementario y catastrófico hasta 150 UTM, ¿por qué no? O sea, no. Seguro complementario, pero enfermedades no catastróficas. Como que el catálogo sea amplio. Que el catálogo sea más amplio. Claro. Sí. Y los seguros, bueno, el tema de los seguros en verdad era distinto. El tema de los seguros también está dando vuelta ahí de la naturaleza jurídica de la parte que financia el empleador respecto a seguros de los trabajadores. Bueno, o sea, otra discusión. Otro tema. Oye, hablemos de Sense. Sense. Hay unos cambios quirúrgicos de Sense, pero que tienen un impacto fuerte. O sea, partimos con eliminar el Sense.
partimos con eliminar el CENSE. Ahora el CENSE se mantiene, pero se Sobrevivió el CENSE. modifican, sí, se modifican los porcentajes. Si antes era la franquicia del 1% de la remuneración imponible, ahora va a ser el Anual, sí. 0,7%. Una reducción. Claro, que también es un crédito tributario. Sí. O sea, es un descuento cuando uno hace la declaración anual. Pones todo lo que pagaste por CENSE, como capacitaciones por CENSE, y dices, yo pagué 10 millones por CENSE. ¿Está dentro de tu 1% anual? Sí, entonces te lo descuento en impuestos. Exactamente. Y eso del 1% baja al 0,7%. Al 0,7%. Y también se modifican los topes de imputación según la renta del trabajador. Entonces, Ya, si el trabajador... me acuerdo de eso. 80%... Ya no hay 100. No hay 100. No hay 100. Entonces bajan ahí 80%, 50%, 15% dependiendo de la remuneración del trabajador. Y eso en cuanto como a números. Pero también hay algunos cambios respecto a cómo calificar las actividades que pueden beneficiarse, las capacitaciones. Entonces ahora hay una exclusión expresa de las actividades predominantemente recreativas. Yo sé por qué dijeron eso. Porque algunas capacitaciones terminaban con carretes. Ah, perfecto. Entonces, estamos hablando de décadas. Claro. ¿Te imaginas? ¿Pero terminaban o era un carrete? Sí. O era un carrete. Era un carrete. Que te regalaban tablet. Claro. Algunas veces, por supuesto. Claro. Pero son abusos tan ruidosos que generaban mucho daño a la legitimidad del sistema completo. Del CENSE. Sí, eso. Sí. Y también va a haber restricciones para los programas que sean de autoinstrucción. Por ejemplo, los cursos online que son asíncronos. Autoinstrucciones que te entregan un manual de estudio. Claro. Eso es todo. Claro. Ahora se requiere la intervención por lo menos de una instancia, o sea, que por lo menos haya una instancia obligatoria de interacción y de evaluación. Sí, súper razonable. Porque esto de los manuales de autoinstrucción está pensado en una era no digital. Es muy antigua. Te entregó los manuales de estudio y estúdiatelo. Eso era. Claro. Pero hoy con la digitalización no... Sí, hay que ver cómo va a impactar esto o cómo se va a implementar respecto de los cursos online, estas capacitaciones online que no necesariamente tienen interacción con un tutor, pero sí tienen evaluación. Claro, como un podcast. O un podcast, claro. Podcast como este, que no tiene interacción. Claro. Como este episodio, digamos. Este episodio. Perfecto. Oye, tenemos que ir cerrando, pero nos quedan 3 temas que son súper breves de explicación. No sé si al cierre podemos hacer este breve comentario que son la repatriación de capitales en el extranjero con impuesto único, las facilidades de pago y condonaciones por parte de la Tesorería General de la República y la regularización de deudas impagas por patentes comerciales. Sí, son 3 temas. Los 3 temas son fueron incorporados dentro de las normas transitorias o en otras palabras, los 3 tienen vigencia limitada. Ya. Entonces, para hacer un rápido resumen de qué se tratan, la repatriación de capitales, algunos la conocen como amnistía tributaria o como repatriación de capitales. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Sí. Usualmente ha sido conocida como repatriación de capitales y no es la primera vez que se hace, esta es la tercera vez que se hizo. Se hace, claro, hubo un Super 8 antes, hubo después un Super 12, si mal no recuerdo, era la tasa. Yo me acordé del Super 8, nunca lo olvidaré, por supuesto. Pero... Claro, y ahora la tasa es del 10%. Ya. Esto es para la gente que tiene bienes afuera o rentas que ha generado fuera de Chile y que no las declaró en Chile. Porque tributan en su jurisdicción y... No, o sea, yo creo que hay que hacer una aclaración, porque cuando tú eres residente domiciliado en Chile, para efectos tributarios, tú tienes que tributar de tus rentas de todo el mundo. Renta global. Renta global. Está escondido entonces. Están escondidos, exactamente. Están escondidos y es inchequeable porque están en Abu Dhabi, no sé, posible. Sí. Esto te dicen, tráigala. Te dicen, tráigala. Declárela. La puede usar en Chile. O sea, te dicen 2 cosas. ¿Ya? Te dicen primero, declárela y pague los impuestos. Usted no ha pagado impuestos por estas rentas que debió haber pagado impuestos, pero pague un impuesto del 10%. Único. Sea cuanto sea. Sea cuanto sea. Está bueno. ¿Ya? Y la podéis bancarizar en Chile, la podéis usar tranquilamente. Sí. Donarla, sí. En Chile. Y lo segundo que te dicen es... podría haber un combo. Un combo. Y lo segundo que te dicen es, bueno, si usted
usted puede declarar este dinero, pero si ese dinero lo trae a Chile y lo invierte en Chile y lo mantiene en Chile por lo menos 5 años, ¿Ya? la tasa es del 7%. Ah. Entonces, ¿Eso es un crédito o te lo devuelven? no, el 7% del impuesto que tú pagas. No, está bien, pero lo declaras como una declaración jurada al traerlo y ahí lo aplican un 7. Ahí aplica un 7, pero claro, está sujeto a esta condición de que se mantenga 5 Claro, y años. si no lo cumples te lo cobran. Claro. No es que yo pensé que te cobraban un 10 y te iban a Sí. devolver el No, 3 no. si cumple. No, te No. lo van a dar de una. Sí, Ah, pero muy bien. sí. Super 7. Super 7, pero hay que traerlo e invertirlo en Chile. Sí, pues, pero al final Entonces, por ejemplo, están si tú pensando quieres... en gente que la va a invertir de alguna manera. Pues. Claro. Estoy generalizando, por supuesto, pero... Sí. Pero, por ejemplo, si quieres traerla para comprar inmuebles en Chile, Vale, todo vale, Vale. ¿no? Todo tipo de inversión. si quieres traerla para invertir en sociedades en Chile, Ah. también. ¿Cómo le ponemos? Es un combo. Es un combo. Sí, es un combo. Le vamos a buscar un nombre. Ahí si quieren nos dejan ideas de cómo le ponemos. Porque Claro. el Super 8 era porque la tasa era de 8. Sí. ¿Cierto? Sí. Ya hay que ponerle un nombre entonces. ¿Se lo merece? Se lo merece. Se lo merece. Ahora, este obviamente igual tiene algunas restricciones que no vamos a tocar ahora por temas de tiempo. Respecto, por ejemplo, de países que sean muy riesgosos, ahí ya no aplica, pero no son muchos. Claro, porque es muy oscuro el origen Es de muy la plata. oscuro el origen, por un tema Ya, de lavado, lavado de activo. activos. Exactamente, claro. Tiene sentido. Tiene sentido, sí. Y esta ventana va a estar vigente por... Dame un segundo. Por la módica suma de... Es por 12 meses también. O sea, Ah. también es una ventana única como ¿A correr? como la de las donaciones. A partir... Chuata. Esto es también a partir del primer día del tercer mes siguiente a la publicación. Ya, o sea, este termina después que las donaciones. Termina después que las donaciones. Claro, sí. En las donaciones, Sí. en nuestro ejercicio mental era de octubre, este sería de noviembre, noviembre. Noviembre a noviembre. Sí. Ya. Pero son solo 12 meses. Si se publicase la ley en agosto. Si se publica. ¿Qué es posible o no es posible? Eh, ¿Bola de cristal? Yo creo que va a depender del No. tribunal. ¿Es posible o no es posible? O sea, podría ser posible. Juéguesela. Podría ser posible, pero es que, de nuevo, depende del tribunal constitucional. Sí, yo sé que sí, pero una especulación. O sea, del Congreso yo creo que va a salir. Sí, pues la comisión mixta, ¿cuándo tiene...? O sea, la comisión mixta va a sesionar a principios de agosto. Entonces, la agenda del gobierno es que salga Claro. en agosto la ley. Pero ya fueron ingresados los Pero requerimientos ante entonces el se va a tribunal demorar 3 constitucional. semanas. Se va a demorar. Claro, tiene 10 días, entiendo, para revisar. Agosto. Entonces puede salir en agosto. Fines de agosto puede ser. Fines de Agosto. agosto, principios de septiembre. El 18 nos tomamos la agenda con el 18. En septiembre. En septiembre. Claro, con la donación. No, todavía no va a estar Aguinaldo, vigente. aguinaldo. Todavía no va a estar vigente. Oye, ¿qué pasa con las facilidades de pago y condonaciones de la TGR? Para ir cerrando ya. Sí, para ir cerrando, esto junto con la regularización de deudas municipales, son dos ventanas bien cortas Ah, que ya, hay, los dos temas. ¿Ya? que son para, en el fondo, Deudas municipales, patentes principalmente. patentes principalmente y patentes principales. ¿Ya? ¿Ya? O sea, si usted tuvo una Contribuciones actividad también. grabada en una cierta municipalidad Claro. y no pagó la patente comercial, esta es su oportunidad. Así es. Ya. Permiso de circulación también, Ah, mira. derechos de aseo. Claro. Bueno, pero partamos primero por la primera. Partamos por la Las primera. facilidades de pago. Partamos Claro. por la primera. Partamos por la primera, la condonación de intereses y multa, que en fondo es estas facilidades de pago. Es una ventana acotada de 180 días desde que se publica la ley. Ah, al tiro. Desde Es que al se tiro, es publica. muy breve. Sí. Ahí sí que hay que correr, muchachos. Sí, y es solo para personas naturales y MIPYMES, ¿ya? Con un máximo de 3 convenios por contribuyente. Muy bien. Muy bien, es muy bueno. Lo bueno es lo que te voy a decir ahora, que se puede condonar hasta el 100% de los intereses si se paga al contado y hasta un 80% de las multas. Muy bien. Muy bien, sí. Caja. Caja, exactamente. Y se pueden suscribir convenios de pago con una condonación de hasta el 95% de intereses y hasta el 75% de las multas. Pero en ese caso hay que dar un Y pico. esto estamos hablando en general. Deudas de la tesorería Deudas de la tesorería. cualquiera. Sí. Deudas ¿El tributarias. CAE? Deudas tributarias. Deudas tributarias. Ahora las deudas no son las deudas de este año, son las deudas vencidas hasta el 31 de diciembre del 2025. Ok, ¿Ya? ok. Pero el beneficio por de los ejemplo, intereses es muy acá- bueno. ¿Puede ser impuestos? Deudas tributarias. Ah, deudas tributarias. No, es para deudas tributarias. Oh my god. Sí.
Ahora, el reajuste, igual te van a reajustar la deuda, pero los intereses y las multas van a estar con Perfecto. 100% en el caso del interés y 80% Y lo de las en patentes multas. municipales es para las municipalidades, no es tributario. Claro, eso aquí tiene ahí otra regulación, deudas municipales. Y aquí El último también... punto. ¿Cómo? Este es el último punto Este es el último punto, que exactamente. Sí. nos propusimos. Aquí también el beneficio puede ser hasta 100% de intereses y multa. ¿Ya? Eh, Wow. Pero también es una ventana acotada. En este caso eso sí es un poquito más larga, son 12 meses. Un año también. Es un año. ¿Desde la publicación? Desde el mes subsiguiente. No, del mes subsiguiente. Octubre en nuestro mapa mental. Octubre en nuestro mapa mental, así es. Yeah. Ahora, en este caso son respecto de deudas de vengada dentro de los 3 años anteriores al 1 de enero de 2026. Ya. O sea, 2025, 2024, 2023. La prescripción, pues. Exactamente, de las prescripciones. Y Lo anterior está prescrito, para aclarar. Claro, y lo que tiene bueno también y que es una oportunidad es que si actualmente hay un cobro judicial de deudas que cumplan con estos requisitos, también te puedes acoger a este beneficio. Muy bien. Sí, para pagar, pagas, pero te condonan intereses y multas. Así que no es solo para los que no están en cobranza. Los que están en cobranza, siempre que no haya sentencia definitiva, también les puede... Por supuesto. Claro. Les puede ayudar. Oye, qué interesante. Así Otros temas que no hemos conversado y que pueden motivar otro episodio. Por supuesto. La exención de IVA en la venta de inmuebles por un año, cambios en el beneficio tributario para invertir en DFL2, ingreso no renta para la ganancia obtenida en la venta de acciones de sociedades anónimas, impuesto único de 10% para saldos acumulados en el FUR, Fondo de Utilidades Reinvertidas, y en el STUT, Saldo Total de Utilidades Tributarias. ¿Le dicen STUT o STUT? Le dicen STUT. STUT. El STUT. Es como un personaje de película de Disney. Sí. STUT. Ya. Y el impuesto único de 10% para saldos de retiros en exceso del FUT. Eli, te agradezco mucho que hayas un gusto estar aquí compartiendo contigo tu sabiduría con toda nuestra audiencia. Y ya saben, la gente que tenga impuesto corporativo, que le interese la reintegración porque hace retiros como beneficiario final, los contribuyentes de contribuciones adulto mayor, los que quieran hacer planificaciones de herencias en vida ahora, un poco morboso el tema igual, pero porque hay un incentivo tributario. Que organizar su patrimonio. Organice su patrimonio. Aprovechando este beneficio. Exacto. Incentivo al tributario para quienes quieren contratar trabajadores de la economía digital, quienes quieran financiar o ayudar a financiar enfermedades o tratamientos catastróficos de trabajadores, quienes usen Sense, quienes quieran repatriar capitales en el extranjero, el combo 10 o el combo 7, Combo 7, claro. Combo 7. Facilidades de pago de condenaciones para deudas tributarias por parte de la tesorería y la regularización de deudas municipales, lo que incluye aseo, patentes comerciales, permisos de circulación, etc. Este episodio es para usted. Así que los dejamos invitados. Cualquier duda pueden contactar a mí, por supuesto, pero también a Elizabeth Payá, socia. A los dos. También puede ser a ambos. Por supuesto, yo feliz de conversar, aunque no entienda mucho de estos temas, pero Elizabeth Payá, abogada de la Universidad de Chile, socia de Payá Abogados Tributarios, que muy amablemente nos ha acompañado hoy. Un gusto y muchas gracias por la invitación también. Fue un agrado. Fue un agrado. Así para que mí también. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes que nos han visto y nos veremos en una próxima oportunidad.